El sentido de la fe. Imagina un mundo donde defender lo que crees te cuesta la vida. ¿Qué harías si tu fe fuera cuestionada por una cultura que desprecia la verdad? Hoy, en el sentido de la fe, viajamos al siglo II para conocer a San Justino Mártir, un filósofo que encontró en Cristo la raíz del desarrollo personal y espiritual. Su vida, guiada por el Espíritu Santo, nos muestra que la oración, los sacramentos y la constancia forjan una identidad sólida. Frente a un mundo que promete libertad pero entrega al vacío, ¿qué puede enseñarnos Justino sobre creer en espíritu y en verdad? Bienvenidos, jóvenes defensores de la fe. En el siglo II, el Imperio Romano era un crisol de poder, filosofía y paganismo. Desde Roma hasta Asia Menor, los emperadores como Trajano y Marco Aurelio consolidaban su dominio mientras las religiones politeístas, con sus templos, sacrificios y cultos al César, dominaban la vida pública. Los cristianos, una minoría creciente, eran vistos como una amenaza. Rechazaban a los ídolos, adoraban un solo Dios y vivían con una moral que desafiaba el hedonismo romano. Esta fe los llevó a la persecución. En ciudades como Esmirna o Roma, las arenas de los anfiteatros se teñían con la sangre de los mártires como Policarpo, ejecutado por negarse a adorar dioses falsos. El desarrollo espiritual de los fieles en este tiempo era un acto de resistencia. La oración no era un lujo sino un refugio. Los sacramentos como la Eucaristía eran el alimento secreto de comunidades clandestinas. La filosofía griega, con Platón y Aristóteles, por ejemplo, ofrecían respuestas sobre el sentido de la vida, pero dejaban un vacío que solo Cristo llenaba. En este contexto, la Iglesia naciente se fortalecía no por la fuerza, sino por la fe. Las persecuciones, lejos de apagarla, la hacían brillar aún más. Cada mártir era un testimonio vivo de que la verdad divina trascendía el poder terrenal. Sin embargo, no todo era hostilidad. La cultura romana valoraba el debate y la razón, y aquí emerge San Justino Mártir. En un mundo de confusión espiritual, donde el paganismo ofrecía rituales vacíos y la filosofía buscaba sin encontrar, Justino usó la razón para enseñar a Cristo como el Logos eterno. Su vida refleja cómo la fe, sostenida por la oración y la disciplina, transforma el alma y da sentido a la existencia. En este siglo, la identidad cristiana no era una moda, sino una entrega total, un cimiento que, como dice San Agustín en la Ciudad de Dios, distingue la ciudad celestial de la terrena. Hoy enfrentamos ecos de aquel tiempo, una cultura que exalta el placer sobre la virtud y el individuo sobre la comunidad. El legado del siglo II nos llama a redescubrir esa fe que no negocia con la verdad, esa espiritualidad que florece en la adversidad. Justino y sus contemporáneos nos muestran que el desarrollo personal no es autorrealización vacía, sino un camino hacia Dios. San Justino Mártir nació en Flavia Neápolis, Samaria, en una familia pagana. Filósofo de formación, recorrió las escuelas estoicas, peripatéticas y platónicas en búsqueda de la verdad. Su encuentro con un anciano cristiano que le habló del Logos divino, revelado en Cristo, lo llevó al bautismo alrededor del año 130. Convertido en apologista, defendió la fe ante paganos y judíos, escribiendo obras como la Primera Apología y el Diálogo con Trifón. Murió decapitado en Roma bajo Marco Aurelio, ganándose el título de mártir. Justino no solo fue defensor teórico de la fe, su vida encarnó una espiritualidad ordenada que transformó a los fieles. En un mundo donde el paganismo prometía satisfacción inmediata y la filosofía dejaba preguntas sin respuesta, él propuso que el verdadero desarrollo personal nace del encuentro con Cristo. Su búsqueda filosófica no terminó en ideas abstractas, sino en una persona, el Verbo encarnado. En su primera apología dirigida al emperador Antonino Pío, explicó cómo los cristianos vivían con virtud, oración y caridad, desafiando la decadencia moral romana. Su enfoque era práctico, la fe no es un concepto sino una relación viva con Dios. Justino enseñó que la oración, como diálogo con el Creador, y los sacramentos, como la Eucaristía, son el sustento del alma. En su diálogo con Trifón defendió que Cristo cumple las profecías judías, mostrando que la verdad divina une razón y revelación. Esta certeza dio a los cristianos del siglo II una identidad firme. No eran víctimas de la persecución, sino testigos de una esperanza eterna. El sentido de la fe.
Esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio fue el motor de Justino. Guiado por el Espíritu Santo, sin plena conciencia de la trascendencia de sus acciones, forjó un camino espiritual que aún resuena. Su conversión no fue un capricho. Tras años de estudio reconoció en Cristo, el Logos, que Platón intuía pero no alcanzó. Este discernimiento lo llevó a escribir apologías que no solo defendían la fe, sino que invitaban a otros a buscarla. En un debate con Trifón, un judío oculto, usó la razón para demostrar cómo las escrituras apuntaban a Jesús, uniendo fe y lógica en un testimonio vivo. El Espíritu Santo lo sostuvo en la persecución. Cuando fue arrestado junto a 6 compañeros, el prefecto romano Rústico le exigió sacrificar a los dioses paganos. Justino respondió: nadie en su sano juicio abandona la verdad por el error. Esta claridad no era arrogancia, sino fruto de una vida interior ordenada. La oración diaria y la Eucaristía, que describió como el centro de la liturgia cristiana, lo prepararon para el martirio. Su constancia inspiró a otros como San Policarpo, obispo de Esmirna, quien en el año 155 enfrentó el fuego con igual valentía, diciendo: ¿cómo podría traicionar a quien me ha sido fiel 86 años? Justino no sabía que su muerte sembraría una iglesia más fuerte. Su sentido de la fe lo llevó a vivir con disciplina, a enseñar con paciencia y a morir con esperanza, mostrando que el desarrollo espiritual no es un lujo, sino una necesidad. Como dice Joseph Ratzinger en Introducción al Cristianismo, la fe es un encuentro personal que transforma. Justino lo vivió al pie de la letra. San Policarpo, contemporáneo de Justino, complementa su legado. Obispo de Esmirna, discípulo de San Juan Evangelista, enfrentó el martirio con una serenidad que refleja la misma fe que Justino defendió. Mientras Justino usaba la filosofía para evangelizar a los paganos, Policarpo fortalecía a las comunidades cristianas con su enseñanza pastoral. Ambos compartían la convicción de que la oración y los sacramentos son el corazón de la vida espiritual. El martirio de Policarpo, narrado en el Martirio de Policarpo, muestra cómo la entrega total a Cristo, que Justino explicó en sus escritos, se vivía en la práctica. Juntos forjaron una iglesia unida en la verdad y el sacrificio. El impacto de Justino trasciende su siglo. Sus apologías sentaron las bases para la teología cristiana, mostrando que la fe no teme a la razón. Su martirio fortaleció la identidad católica como un pueblo dispuesto a darlo todo por Dios. Hoy nos invita a redescubrir esa espiritualidad que da sentido a la vida frente a un mundo que exalta el placer sobre el propósito. Las apologías de Justino son claras y valientes, dirigidas a un público hostil con argumentos racionales y testimonios de vida. El diálogo con Trifón combina la erudición y la humildad, buscando convencer sin imponer. Su estilo refleja formación filosófica, pero su mensaje es profundamente cristiano. Cristo es la verdad que todo hombre busca. Justino murió mártir en Roma cerca del año 165, tras ser denunciado por un rival filosófico. Enfrentó un juicio donde reafirmó su fe. Su decapitación no fue un final, sino el comienzo. Su sangre regó las semillas de la iglesia. Jóvenes, ¿alguna vez han sentido que el mundo les promete todo, pero los deja vacíos? Pues muchos buscan su identidad en modas pasajeras o en ideologías que dicen: sé lo que quiero hacer, pero terminan en ansiedad y confusión. San Justino nos ofrece otra vida. En el siglo II, él enfrentó un mundo que adoraba ídolos falsos y despreciaba la verdad. ¿Qué hizo? No se rindió ante el caos. Encontró en Cristo un camino claro, sostenido por la oración y la disciplina. Piensen en esto. Hay quienes dicen que la felicidad está en seguir tus deseos sin límites. Pero, ¿por qué entonces cada vez hay más tristeza, más soledad, más necesidad de escapar? Otros ofrecen comunidad, pero solo si te victimizas o culpas a alguien más. Eso no es libertad, es una cadena disfrazada. Justino nos enseña que el desarrollo espiritual no es inventarte a ti mismo, sino descubrir quién eres en Dios. Como dice Hans Urs von Balthasar en Teología de la Historia, la vida cobra sentido cuando se inserta en el plan divino. La fe cristiana no imita esquemas vacíos, ofrecen gracia, verdad y una patria eterna. ¿Por qué conformarnos con promesas que no cumplen cuando podemos crecer en un amor que transforma? San Justino con su vida nos desafía a buscar lo eterno y no lo pasajero, y a construir nuestra identidad en la roca de Cristo, no en arenas movedizas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, oren cada día. 5 minutos con Dios valen más que horas persiguiendo ilusiones.
Vayan a misa, reciban la Eucaristía, es el alimento que Justino defendió con su vida. Practiquen virtudes como la paciencia y la caridad. Los santos cambiaron el mundo con ellas, no con discursos vacíos. Rechacen la idea de que todo vale o de que el placer es el fin. Eso solo lleva a un callejón sin salida. Fíjense en los frutos. Los cristianos como San Justino construyeron hospitales, defendieron la vida desde el vientre, dieron sentido al trabajo como servicio. Comparemos, hay filosofías que prometen liberación, pero atan a la queja perpetua. Otras juran progreso, pero dependen más de likes que de su alma. Jóvenes, sean líderes, defiendan su fe con orgullo, trabajen por su familia y su patria. México necesita almas fuertes, no esclavos de ideologías que dividen. Como Justino, vivan con orden y propósito y verán cómo la gracia lo lleva más lejos de lo que se imaginan. Hija mía y todos los que me escuchan, la identidad cristiana y nacional es nuestro tesoro. San Justino nos recuerda que la vida es un don sagrado, la familia un reflejo de Dios, la libertad un regalo que ordenamos con fe. Frente a un mundo que exalta el vacío o las ganancias sin alma, el cristianismo une razón y esperanza. Como dice Benedicto XVI, la fe no es una carga, es un encuentro que da vida. Recuerden al hijo pródigo, volvió al Padre y encontró paz. Eso es el cristianismo, un regreso a casa, no una búsqueda sin fin. México será grande si volvemos a Dios, si construimos con trabajo y oración, no con promesas huecas. Justino murió por esta verdad, nosotros podemos vivirla, que su ejemplo nos guíe a un futuro de fe, familia y patria. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. San Justino Mártir, un filósofo convertido al cristianismo en el siglo II, es una figura clave en la apologética cristiana primitiva. Su vida, escritos y martirio no solo defendieron la fe frente a un mundo pagano hostil, sino que también sentaron las bases para una comprensión más profunda de la doctrina católica. Este análisis examina su postura sobre el primado de Pedro, la sucesión apostólica, la autoridad del magisterio, los dogmas católicos, su lucha contra los errores doctrinales y su participación en controversias teológicas, conectando su legado con los desafíos actuales de la fe. San Justino Mártir vivió en una época en que la estructura eclesial estaba en formación y el primado de Pedro, como lo entendemos hoy, no estaba plenamente desarrollado. Sin embargo, su obra refleja un reconocimiento implícito de la sucesión apostólica. En su primera apología, Justino describe la liturgia cristiana y menciona que los ritos como la Eucaristía fueron instituidos por los apóstoles, quienes recibieron su autoridad directamente de Cristo. Esto sugiere una continuidad en la enseñanza y la práctica, un principio fundamental de la sucesión apostólica. Aunque Justino no menciona explícitamente a Pedro ni su primado, su énfasis en la unidad de la Iglesia y la fidelidad a las enseñanzas apostólicas, como se ve en Diálogo con Trifón capítulo 35, donde critica a los herejes que se apartan de la tradición, implica una aceptación de una autoridad eclesial derivada de los apóstoles. En el contexto del siglo II, Roma ya era un centro de referencia para los cristianos, como lo demuestra la carta a los Corintios de Clemente de Roma, un contemporáneo indirecto. Justino, que vivió y murió en Roma, probablemente estaba familiarizado con esta autoridad emergente, aunque no la menciona directamente, quizás por ser demasiado obvia. En el siglo II, el papado como institución formal aún no existía, y el obispo de Roma era visto más como un primus inter pares. Justino no menciona al papa de su tiempo, probablemente San Aniceto, ni expresa obediencia explícita a Roma. Sin embargo, su vida y escritos reflejan un compromiso con la autoridad eclesial, un valor que Roma simbolizaba. En Diálogo con Trifón, capítulo 80, Justino defiende la idea de que los cristianos formaban un solo pueblo elegido, unificado por la misma fe en Cristo, lo que sugiere una visión de comunión eclesial. Durante las persecuciones, Justino no solo defendió a los cristianos ante las autoridades romanas, como en sus apologías dirigidas al emperador Antonino Pío y al Senado, sino que también enfrentó herejías como el gnosticismo. Su martirio en Roma bajo Marco Aurelio muestra su disposición a morir por la fe, en un contexto donde Roma era un centro de martirio y resistencia cristiana. Aunque no hay evidencia directa de que buscara la aprobación del obispo de Roma, su actividad apologética en la ciudad y su muerte allí lo conectan con la Iglesia romana, que ya era un faro de la ortodoxia. Justino no usa el término magisterio, un concepto posterior,
pero su obra refleja un respeto por la autoridad de la Iglesia como depositaria de la verdad. En Primera Apología, capítulo 66, describe cómo los cristianos se reúnen para escuchar las memorias de los apóstoles, es decir, los evangelios, y las enseñanzas de los profetas, lo que indica una tradición magisterial incipiente. Además, en Diálogo con Trifón, capítulo 35, critica a los herejes que se apartan de la enseñanza común de la Iglesia, mostrando su adhesión a una fe transmitida y custodiada por la comunidad eclesial. El contexto histórico refuerza esta interpretación. Justino vivió en una época de persecuciones y herejías como el gnosticismo y el marcionismo, y su defensa de la fe se basaba en la tradición apostólica, un precursor del magisterio. Su énfasis en la unidad doctrinal y litúrgica sugiere que veía a la Iglesia como una autoridad viva, guiada por el Espíritu Santo para preservar la verdad. Justino defendió con claridad la existencia de un Dios único, eterno, inmutable, omnipotente y trascendente. En Primera Apología escribe: adoramos al Dios verdadero, que es el creador de todas las cosas, eterno e inmutable. Su visión de Dios como Padre y soberano del universo, Primera Apología, capítulo 61, refleja su omnipotencia y unicidad. Aunque su tratamiento de la Trinidad es rudimentario, identifica al Logos, a Jesús, como engendrado del Padre y menciona al Espíritu Santo en el contexto del bautismo. Primera Apología, capítulo 61, mostrando un prototrinitarismo subordicionalista común en su época. Justino es firme defensor de la divinidad y humanidad de Cristo. En Diálogo con Trifón afirma: la palabra, por ser ella ese mismo Dios engendrado del Padre del universo, también defiende la encarnación diciendo que el Logos se hizo hombre por nosotros. Primera Apología, capítulo 63. Reconoce la pasión, muerte y resurrección de Cristo como hechos históricos y redentores. Diálogo con Trifón, capítulo 47. Y aunque no menciona explícitamente la ascensión, su creencia en la segunda venida, Diálogo con Trifón, capítulo 80, implica una aceptación de la glorificación de Cristo. La concepción virginal es afirmada en Primera Apología, capítulo 33, donde cita Isaías 7:14 para probar que Jesús nació de una virgen. Justino no desarrolla una mariología extensa, pero defiende la concepción virginal de María, Primera Apología, capítulo 33, lo que implica un reconocimiento implícito de su virginidad perpetua. No menciona dogmas posteriores como la Inmaculada Concepción o la Asunción, que se definieron siglos después, ni usa el término Theotokos, pero su énfasis en la virginidad al dar a luz a Cristo siente un precedente para estas doctrinas. Justino enseña que el hombre tiene un alma espiritual, creada e inmortal, Diálogo con Trifón, capítulo 5, y defiende el libre albedrío como base de la moralidad, Primera Apología, capítulo 43. Aunque no usa el término pecado original, habla del pecado de Adán y la necesidad de redención, Diálogo con Trifón, capítulo 88. Reconoce la necesidad de la gracia para la salvación, afirmando que Cristo salva por su muerte y resurrección, Primera Apología 63. También cree en el juicio final y la resurrección de los muertos, Diálogo con Trifón, capítulo 80, y menciona el cielo y el infierno como destinos eternos, Primera Apología, capítulo 20. El purgatorio, un dogma posterior, no aparece en sus escritos. Justino ofrece uno de los primeros testimonios de los sacramentos. En Primera Apología, capítulo 61, describe el bautismo como un rito de regeneración y remisión de los pecados, afirmando su necesidad para la salvación. Sobre la Eucaristía, en los capítulos 65-67, escribe: este alimento es para nosotros la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado, un claro precedente de la transustanciación. No menciona los 7 sacramentos como tal, un concepto posterior, pero su descripción de la liturgia implica una estructura sacramental. No aborda el sacerdocio masculino ni la supremacía del Papa, pero su visión de la Iglesia como una comunidad unida bajo las enseñanzas apostólicas, Primera Apología, capítulo 67, refleja la unidad eclesial. Justino cree firmemente en la resurrección final y el juicio universal. Diálogo con Trifón, capítulo 80, afirmando que los justos alcanzarán la gloria eterna y los malvados la condena. Primera Apología, capítulo 20, aunque profesa un milenarismo en la creencia de un reino de 1000 años de Cristo en la tierra, reconoce que no todos los cristianos de su tiempo lo aceptan. Diálogo con Trifón, capítulo 80, mostrando una postura abierta. Los escritos de Justino, Primera Apología y Segunda Apología y Diálogo con Trifón, son un tesoro para la fe católica
En las apologías dirigidas a las autoridades romanas, Justino defiende a los cristianos de falsas acusaciones como el ateísmo o la inmoralidad, explicando la fe con un tono racional y legalista. Su descripción de la Eucaristía y el bautismo ofrece un testimonio invalable de la liturgia primitiva, mientras su defensa de Logos como Cristo une la filosofía griega con la revelación cristiana, haciendo la fe a los paganos cultos. El diálogo con Trifón es la primera apología cristiana contra el judaísmo que se conserva casi completa. En sus 142 capítulos, Justino argumenta que Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, que es digno de adoración como Dios y que los cristianos son el nuevo pueblo elegido. Este texto no solo fortalece la identidad cristiana frente al judaísmo, sino que también establece un modelo de diálogo interreligioso basado en la escritura y la razón. El legado de Justino es inmenso. Su influencia se ve en autores como Tasiano, Ireneo, Tertuliano, Orígenes y Eusebio de Cesarea, quienes lo citan y se inspiran en sus ideas. Su enfoque apologético, que combina fe y razón, sigue siendo relevante para los jóvenes católicos de hoy, enfrentados a un mundo que cuestiona la verdad absoluta como el protestantismo. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.